Bien, mi hermano, de este capítulo 19 de la Confesión de Fe de 1689, nosotros estamos analizando el párrafo 6. Ese párrafo 6 tiene varios puntos que analizar y hoy nos quedamos la semana pasada en el 3, lo terminamos, vamos a entrar al 4. Y para entrar al 4 comienza en esa parte que dice, también la ley moral es útil para que los regenerados, a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas, sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Punto importante aquí a aprender es este. Nosotros hemos sido transformados, cambiados por el Señor, y Dios nos repartió dones a cada uno de nosotros para servirle. Él nos va a utilizar, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que entender que podemos fallarle a Dios, que podemos pecarle, y ahí está la ley para decirnos cuáles son aquellas cosas que a Dios no le agradan, cuáles son las consecuencias que podemos tener por desobedecer a Dios, y ellas nos mantienen, como nosotros diríamos, bajo la línea, bajo la raya, para saber qué hacer y cómo conducirnos mientras nosotros vivimos en este caminar de agradar al Señor. Como dice el mismo pasaje, también la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción. La corrupción del creyente es que podemos llamarnos así, ¿cierto? Los conceptos nuestros es que siempre nosotros cuando decimos, bueno, yo hoy voy a servir al Señor, es como que dentro de nosotros entra un convencimiento de que somos diferentes, de que ahora soy más bueno que antes, soy más puro que antes, porque Dios ha hecho una obra maravillosa en mí. Cuando tú llegas a ese punto y comienzas a convencerte de que eso es así, puedes caer muy fácilmente en lo que es el pecado. Porque el problema del pecado es cuando tú llegas a confiar mucho en ti. Entonces la Escritura siempre nos enseña que nosotros debemos de estar alerta, ¿cierto? Vigilándonos a nosotros mismos. Porque es que en palabras, pensamientos, actitudes, nosotros ofendemos a Dios, le faltamos a Dios, y decimos, pero ¿cómo pudo haber pasado esto? Hermano, es necesario mantenernos leyendo los principios de la palabra de Dios para entender quiénes somos nosotros. Vamos a Santiago 2:11. Esos son versos muy conocidos. Santiago 2:11, lo leímos la semana pasada también. Y el 119, el Salmo 119, 101, 104 y 128. Ok, ¿quién lee Santiago 2:11? Yo lo leo, dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y todo esto, ¿a quién lo está diciendo? ¿Para quién son escritas estas cartas? Son a creyentes. Cuando yo veo que esa creyente que le dice eso, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tú me estás diciendo tú a mí? Yo soy un creyente, soy un hijo de Dios. Eso le aplica al no creyente. ¿Qué es lo que llega a nuestra mente cuando leemos estos pasajes? Uy, conozco tanta gente así. ¿No es verdad? Hay tanta gente mala en este mundo, pero yo nunca pienso en mí. Y ese es el problema. La falta de entendimiento con respecto a lo que es la ley nos lleva a nosotros a pecar con facilidad, a desobedecer a Dios, porque no estamos conscientes de las cosas de las cuales debemos de cuidarnos. Pensamos que ya no tenemos que cuidarnos de eso, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Bueno, una de las maneras de Dios cuidarnos de nosotros es con advertencia de lo que realmente somos capaces. ¿Se entiende eso? Si tú no sabes de qué tú eres capaz, ¿de qué te vas a cuidar? Ese es el punto. Pero sigamos leyendo. El mismo Salmo 119,
101, 104 y 128. ¿Alguien puede hacer eso de manera ágil? Dice, Salmo. de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Aprender de tus mandamientos. ¿Vieron? O sea, todo el tiempo, como hemos dicho aquí, dijimos la semana pasada, casi en todo lo que estuvimos predicando y enseñando, que nosotros constantemente tenemos que estar aprendiendo. ¿Cierto? Constantemente tenemos que mantenernos aprendiendo. Nunca terminamos de aprender. ¿Cuántos no han tenido que ver principios en la palabra de Dios que en un momento fueron de bendición para su vida? Ustedes dicen, bueno, ya me lo aprendí. Ya aquí yo sé lo que tengo que hacer, lo vi todo. Cuando vuelves a leerlo otra vez, dices, pero yo no había visto esto en este mismo texto. ¿Pasa o no pasa? El mismo pasaje. ¿Cómo es Dios? Y es algo que a mí siempre me ha dicho, wow, Señor, esta es tu palabra. Porque ningún escrito que yo he leído en mi vida, de esos escritos seculares, pueden hacer los efectos que hace la palabra de Dios. De traerme con unas mismas letras, una misma palabra, varias aplicaciones a mi vida. Y están ahí claras. Hay días que tú la ves más clara que nunca. Dice, pero esto ha estado aquí toda la vida y yo no lo había visto. ¿No le ha pasado eso a usted, hermanos? Por eso es que en la ley de Jehová meditaré de día y de noche. Meditar de día y de noche. En ella. Porque la palabra de Dios es nueva cada mañana. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Cuando yo veo que esto es real y que se aplica a mi vida, yo digo, Señor, pero tú eres Dios. Y tu palabra no es como la palabra de los hombres, que muchas terminan en el vacío y son temporales. La palabra de Dios es eterna para siempre y transforma y cambia el alma. Y como dice un texto, ella penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Esa es la palabra de nuestro Dios. Esa es la ley de Dios. Pastor, Sí. también algo muy importante es de que nos ayuda a comprender o tener un claro entendimiento de lo que Dios dice que es pecado. Porque tendemos mucho a nosotros a definir a nuestra conveniencia si yo estoy haciendo mal o no estoy haciendo mal bajo mi criterio. Ese es un buen punto. Y cuando uno lee la escritura y ve la ley, quien define lo que es pecado es el Señor, no yo. Entonces, cierto es, como Pablo dice, el pecado mora en mí. Soy corrupto. Pero Dios me ha regenerado y la palabra de Dios es la que me está ayudando en ese proceso de santificación. Pero la realidad es de que mientras estemos en este mundo vamos a seguir pecando. Entonces es como decir, yo no tengo nada de qué orgullecerme cuando veo que los demás me dicen, wow, hermano, gracias por su entrega al Señor, por lo edificante que usted ha sido para mi vida. Si eso pasa en mi vida, alguien te dice eso, tú tienes que preguntarte, pero ¿cuándo pasó eso? Porque no hay nada de lo que yo tenga que sentirme orgulloso ni engrandecido. Por eso cuando yo veo a alguien dice, bueno, es que yo oro todos los días, yo soy una persona que tengo mis devocionales y es por eso y te invito a que lo hagas. A mí me hace pensar que hay algo que no me cuadra más allá. Porque lo que se debe hacer en ese momento es como, wow, eso te fui de edificación a tu vida
es una bendición que eso haya pasado, porque realmente yo no podía haberlo hecho, lo hizo el Señor. Entender que lo hizo el Señor, que Dios te utilizó a ti para edificar a alguien. Y tú te sientes como tan agradecido del Señor. Cuando el creyente ve que eso pasa, que alguien hace eso con él, es lo que hace que mira al Señor y dice, Señor, pero lo hiciste. O sea, el logro es de Dios, no mío. ¿Se fija? Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, es porque vamos a continuar tratando de intentar hacer ver que yo sí soy puro, que yo sí soy santo, y le estamos diciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué no está diciendo que nosotros somos corruptos? Que necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos constantemente. Ese es el problema de la salvación, perderse o no perderse. Aquí. ¿Y qué pasa si alguien ve en ti la capacidad por utilizar una palabra, la capacidad para pararte al frente y traer la palabra, y te dicen, pero mira, yo miro estas cualidades, tú puedes traer algo, pero uno no se siente capaz, uno dice, no, es que yo no veo que yo lo pueda hacer? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ahí puede ser muchas veces el temperamento de las personas, la timidez, porque Dios te está diciendo que sí puedes y tú crees que no. Y tú tienes que luchar con eso exactamente. Está Moisés, está también Isaías. No, yo soy de labios inmundos. No, yo no sé hablar. La timidez cuando Dios te dice, tú puedes. Entonces, creo que ayer analizábamos que una de las primeras cualidades que deben ser vistas es que no somos llamados a ser cobardes. Porque la cobardía es lo que realmente te lleva a ti, a mí, a todos nosotros a no hacer lo que Dios quiere. Por eso es que el creyente debe decir, bueno, si Dios quiere que yo haga esto, yo tengo que hacerlo, y están mirando las capacidades en mí para hacer esto, y se ve que lo puedo hacer, ¿por qué no intentarlo? O sea, ¿miedo a qué? Miedo a las personas, porque es que los temperamentos a veces guardan un problema, que cuando se mezclan con el orgullo, ya no queremos, porque no queremos quedar mal. Tenemos mucho miedo a fallar. Bueno, si yo tuviera ese miedo aquí a fallar, yo no hiciera nada. ¿Sabes los errores que a veces uno comete? Una palabra que se le van, una palabra tal vez desorganizada en un momento dado, y decimos, wow, ya yo no voy a hacer eso más, mejor no me paro, yo no voy para eso. Pero yo estoy pensando en el hombre, lo que el hombre piensa, no lo que Dios está mirando. Entonces me siento, ¿por qué? Por temor al hombre. Y Dios dice, ¿cuándo yo te dije que te sentaras? ¿No fue lo que pasó con Elías? Estas gentes, nadie se convierte, son todos unos malos. Se deprimió y se fue. Y el Señor tuvo que buscarlo. ¿Cuándo fue que yo te dije a ti que te fueras? Señor, ahí no hay nadie, ahí nadie te está buscando a ti. No, yo tengo 7 años. ¿Qué? Nunca sabe lo que Dios puede hacer contigo. Dice, la palabra dice que todo lo que hace, hacerlo para el Señor, no para los hombres. Y cuando el Señor dice eso es porque sabía que cuando uno va a llevar la palabra, va a ser rechazado, va a encontrar algo que no le gusta, porque no a todos no le van a gustar algo que diga, o no le va a gustar su forma de predicación, o algo, y la persona no va a querer ser rechazada en ese aspecto, ser murmurado. Y dice que si al Hijo del Hombre lo bofetean, lo escupían, lo rechazan, ¿qué será de nosotros? Es algo que parte de nuestro orgullo también, como dicen, nos ciega y nos pone como una barrera para no servirle al Señor. Y eso de las cosas que se ven, porque vemos la escena, también hay personas que se trancan cuando ven muchas personas y a veces borran todo. Pero parte de llevar la palabra del Señor, tú debes depender del Espíritu del Señor. Y el Señor te da y te guía a toda verdad. Yo a veces tengo que dar gracias al Señor por algo. Pasa, no sé si pasa en todo, no tiene por qué pasar en todo. Pero yo a veces tengo mucho miedo, temor cuando voy a lugares que yo no conozco, que no son mi gente de confianza, ¿no? Y el temor está ahí, pero
ya tengo que subir, ya se acerca cuando dicen esta es la última canción, dice, bueno, me entra un frito. Ahora la última canción, ahí voy. Pero una vez estoy ahí, a mí se me olvidó todo. Y ya me entré en confianza, ya no me importa que sean 10,000 personas que existan ahí. Yo digo, pero ¿cómo pasa eso en mí? Porque yo veo otras personas que sí todavía dicen, hermano, en este momento aún sigo nervioso, y lo dicen, pero el Señor nos ayude, así es que Dios nos va a ayudar. Y Dios los ayuda muchas veces, pero están los nervios, ¿no? A mí se me quitan, de pronto me paro ahí. Y ustedes lo han visto que así soy, ¿no? Ya se me fue el Señor, haz tú lo que va a hacer de aquí, que tú seas tú quien trabajes. Pero el asunto es, el énfasis por la pregunta de Yadira es realmente entender de que muchas veces la cobardía solamente se vence cuando en verdad demostramos que somos valientes. No sé si me doy a entender. Nadie es valiente cuando hace las cosas sin preocupación y sin miedo. Es cuando se enfrenta sabiendo que hay un peligro, ahí hay algo que me aterra, algo que me da miedo pero te enfrenta. Eso es ser valiente. Algo que yo prefería evitar para evitarme problemas. Pero ahí voy. Eso es ser valiente. Es hacer algo que yo le tengo temor a hacerlo, pero lo hago. Yo creo que Ese es el temor. también hay que tomar en cuenta en cuanto a eso, que este versículo que dice que es Dios quien pone el querer como el hacer. Cuando Dios quiere que tú te dediques a eso o ayudes en esa área, Él va a poner la carga también en ti. Y la manera en que tú confirmas muchas veces que Dios te está dirigiendo en esa dirección es que los hermanos están diciendo y aprobando. Pero tiene que haber un deseo en el corazón y un llamado de Dios en el corazón para hacer eso, a pesar del miedo. Es como, por ejemplo, también, ya que entramos en ese tema, cuando alguien en alguna congregación te dice, bueno, yo quiero que tú te prepares un sermón y tú te consideras incapaz. Esa persona puede ser que haya visto que sí, tú puedes hacerlo. Y dice, no te preocupes, te voy a ayudar. Y tú te niegas, no, es que no quiero, es que no lo voy a hacer, es que no puedo. Tú sabes con quién es el problema que tú tienes ahora, no es con el pastor que te invitó a que tuvieras un sermón, el problema es con Dios. ¿Se entiende? Y esto suena extrañísimo, yo lo sé. ¿Por qué? Porque que nosotros estamos acostumbrados a que queremos ver detrás del púlpito a grandes predicadores. Y Dios no siempre utiliza a los grandes predicadores, no se sorprenda lo que estoy diciendo. Pueden ser muy grandes predicadores, magníficos predicadores, pero a veces no lo usa. Y a veces usa al que tú crees que menos. Mano, en la Escritura existen personajes que usted nunca va a conocer sino en el cielo, pero que hicieron más cosas que lo que nosotros podamos imaginar a lo que hemos escrito. Y que fueron tal vez el soporte de Pablo, que fueron tal vez el soporte de Pedro, el soporte de muchos de los hombres que usted vio, y usted nunca lo vio mencionar. De los hombres estuvieron ahí trabajando y posiblemente estuvieron parándose detrás de un púlpito también y no aparecen registrados en nuestra historia. ¿Se entiende? Porque finalmente lo más importante no es que los hombres te vean, te admiren, sino que Dios diga, bien hecho, buen siervo. ¿No es eso lo más importante? ¿Qué quiere usted? O sea, en este momento usted en esta tierra y la inclinación es a que el hombre me vea. Fue el primer problema del pecado. Tú no te imaginas lo que va a pasar contigo cuando tú comas de este árbol. Tú vas a ser igual a Dios. ¿Cuál fue la mente? ¡Wow! Hacer cosas como Dios, pensar como Dios. Todo esto. Pensó aquí. Pensó en Él. El gran peligro está cuando nosotros comenzamos a pensar en nosotros. ¿En qué va a pasar conmigo? Si quedo mal. Si no le agrado. Y la tendencia de todos nosotros, que no está mal, es decir, después que terminamos de hacer algo para el Señor, como yo que termine aquí, le digo, ¿qué te pareció? ¿Cómo estuvo todo? Que me digan, bueno, ahí hubieron muchos fallos, la forma que dijiste no me gustó, aquello, ya tú te amargas. No, tú lo escuchas y tú dices, Señor, ahora ¿qué piensas tú? ¿Qué fue lo que hice? Tú te vas a tu casa, medita en las palabras, y si te ayudan las palabras de exhortación sobre algo que tú hiciste mal hecho, pues gloria al Señor, porque ahora vamos a hacerlo mejor. Pero lo principal es irte y preguntar al Señor, y meditar, estudiar, y en ese reestudiar de nuevo, tú sigues aprendiendo,
la próxima vez ahora puede pararte y hacerlo mejor. ¿Sabes lo que quiero decir con eso? Que eso puede ser el principio de grandes cosas que tú puedes hacer para el Señor, porque tú primeramente te humillaste ante una exhortación que te hicieron, fuiste, meditaste, no discutiste con esa persona que te dijo que algo no estaba bien, sino que quisiste ver qué es lo que Dios te está diciendo. Le escucha, va y lo medita y le preguntas al Señor. Pero finalmente, a quien tú más cuenta tendrás que darle no es al hombre sino a Dios. Pero Dios utiliza a los hombres muchas veces para darnos instrucciones. Qué extraño es esto, cómo Dios trabaja. Dios podía haber enviado ángeles, ¿cierto? Y estuviéramos felices con los ángeles aquí. ¿Qué ángel hoy vendrá a predicar hoy aquí? Y estaríamos esperándolo, ya viene casi volando, por ahí está. Pero jamás yo he visto un ángel que llegue tarde. Ya estaríamos preocupados. Ah, no, es que envió a otro. Qué sé yo cuántas cosas pasaran, ¿no? Pero se imaginan estar pendientes de que los ángeles vinieran y nos enseñaran y luego se fueran. No, Dios quiso trabajar con nosotros mismos y nos capacitó y nos preparó en medio de todas nuestras debilidades a trabajar ustedes. Yo estaré con ustedes, ahí voy a estar. Instrucciones para ustedes como las que estamos mirando aquí. Comiencen a entender quiénes son ustedes primeramente, que son débiles, que fallan, que cometen errores. No se concentren en querer complacer al hombre porque jamás lo van a hacer. Mi hermano, ¿quién puede complacer al hombre? Usted haga lo que quiera y siempre encontrará un crítico. ¿Cierto? Siempre va a aparecer alguien que no le va a gustar lo que hizo. Está muy bien, pero esa corbata que se puso es horrible. Ay, sí, habla muy bien, pero solamente habla bonito, porque lo que está diciendo yo no estoy de acuerdo. La gente, usted jamás lo va a complacer. ¿Cierto? Entonces parece con confianza y haga lo que tiene que hacer, porque usted lo está haciendo para Dios. Esto suena casi demandante, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Es que esa es la realidad allá, nuestro hermano. No, iba a decir en cuanto, regresando al párrafo de la ley, que también pienso que tenemos la capacidad de ser muy buenos también para utilizar la ley para adornar nuestro exterior y no para constantemente moldear nuestro corazón. De hecho, nos podemos hasta volver legalistas en cuanto al estándar que nosotros deseamos exteriormente, que eso nos quita los ojos de vernos nuestro propio corazón. Por ejemplo, escuché un sermón ayer hablando acerca de los musulmanes, y cuando Estados Unidos fue a guerra con Irak y la ganan no tomó mucho tiempo para los Estados Unidos ganarle, y cuando entraron a la oficina de Saddam Hussein encontraron pornografía en su computadora. Pero si usted conoce la cultura musulmana, no hay cultura que tenga vestidura más modesta, si usted quiere utilizar esa palabra. Pero el punto del pastor era, ¿cuál era el problema aquí? Que la mayoría de esos hombres todavía tienen ese problema de adulterio en su corazón. Todos. Y nuestro Señor, en todo lo que ven, porque el Señor Jesucristo dijo, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, él le estaba enseñando, ustedes viven para su exterior, pero yo vine a enseñarle que tienen que mirar su corazón. Y yo pienso que es el uso, primeramente, la ley es para nosotros reflejar nuestro propio corazón con ella. Porque también el Señor Jesucristo dice que si no miramos nuestra propia, ¿cómo es? Leña, no vamos a poder ayudar claramente a las demás personas con la cosa que vemos. Porque si vamos a ser efectivos es con la humildad que viene al mirar nuestra pecaminosidad, la cual nos debe llevar a depender de Cristo, y de esa manera sí podemos ayudar a los demás hermanos. Interesante. La tendencia casi de la mayoría de las personas es desear que los hermanos me vean como una persona que ama mucho al Señor. Y cuando nos perdemos en ese deseo, descuidamos lo más importante. Porque incluso tratando de convencer a los demás que yo soy puro, entonces entro en pecado. ¿Puede pasar eso? Eso puede pasar, y podríamos dar varios ejemplos aquí de eso. Allá, nuestra hermana.
a nosotros se nos olvide, tenemos que tener presente que la palabra de Dios principalmente es personal. Es decir, para tú enseñar, tienes que aplicar esas verdades a tu vida primero. Porque ¿de qué nos vale a nosotros cuando Él dice, quita tu paja para tu ver la del hermano? Entonces, la palabra de Dios mayormente, muchas veces, la leemos considerando a otro. Pero este no hace esto, yo lo voy a regañar por esto. No, aplícate esa verdad a ti para que tú puedas enseñar a otros con esas verdades. Cuando el Señor mandó, tenían todos que aplicarse esas verdades, obedecer esas cosas, ¿sabes? Integrar todo su corazón, su mente, su cuerpo, para después, con ese amor, sabiendo de lo que pueden pasar esos hermanos, aconsejarlo y enseñarlo. Aquí existen algunas cosas que son, con lo que tú estás diciendo, lo que tú dices es muy cierto, es verdad, eso puede pasar, pero el asunto es que aquí pueden ocurrir cosas muy delicadas y peligrosas. ¿Qué estamos diciendo? De que la persona que se para aquí detrás y comienza a enseñar y exhortar y decir lo que tú tienes que hacer cuando él no lo está viviendo, el problema es de él, no tuyo. El que está sentado está escuchando lo que está diciendo y si es verdad, él tiene que aplicarse esa verdad a su vida. ¿Se entiende? Porque no va a dejar de ser verdad porque lo esté diciendo una persona que no lo está aplicando. Entonces, cuando yo tomo el otro peligro dice, es que yo lo conozco a él, sí, por eso él no está viviendo lo que está diciendo. Entonces mi corazón se cierra y dejo de recibir lo que a través de esa persona Dios puede estarme diciendo. Mi hermano, hay personas allá afuera que no son creyentes y te pueden exhortar y te pueden decir grandes cosas que tú debes de hacer y que debes mejorar en tu vida. Porque Dios lo puede estar mandando para que entienda que hasta una piedra puede hablar para que tú cambies. Y de corregirte y de enseñarte. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que va a transformar? Es la palabra de Dios, lo que Dios haya dicho. Y si alguien la cita y para ti, tú tienes que ver la palabra de Dios, no a la persona. O sea, ver al mensajero muchas veces es muy delicado, muy peligroso. Porque impide que muchas veces nosotros nos veamos con muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Claro, debemos nosotros corregir a las personas que no están bien. Y si tenemos que apiarlo del púlpito, pues hay que apiarlo. Por falso, por irreal, por mentiroso. Porque una cosa dice, como el Señor me lo corrigió, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Pero lo que ellos dicen sí, eso es lo que tienen que hacer. ¿Se entiende? Llegando a lo que el hijo mío habló, la ley, un ejemplo, que no se le aplicaban ellos a sus corazones. Y yo lo que quiero decir es que la palabra, el verdadero creyente debe vivir como el Señor manda, no como yo creo, bueno, como Juan Carlos dijo algo parecido, como yo creo que puede hacer. No, es aplicar, al creyente verdadero debe moldear su carácter según la palabra. Ahora, que no lo viva entero, no vamos a ser perfectos, pero uno va a tratar de vivir según la palabra para moldear a Cristo Jesús. Sí, en eso estamos. Es la santificación todos los días, progresiva, que debe estar constantemente caminando y avanzando. ¿Eh? Además, bueno, pues leemos entonces, entramos a ese número 5, que también es importante leerlo, cuando dice, asimismo sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia. ¿Y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma? Esta parte nos gusta a nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene muchas cosas en las que pensar y que nos enfrentan. O sea, Dios recompensa, pero ¿cuál ha sido mi vida? Me llega a la mente cosas como esta, dice, bueno, la Escritura dice que no es por obra, pero al cielo nosotros llegaremos manifestando obras. ¿Cierto? Amén. Porque Dios nos ha llamado a que nosotros mostremos lo que somos. Y en ese mostrar de lo que somos vamos a ayudar a otros, vamos a edificar a otros. Y Dios te va a motivar. Vendrán las bendiciones a tu vida que no necesariamente tiene que ser con una casa, no con un terreno, con alguna cosa material, ¿no? Las bendiciones de tu vida pueden venir con un gozo que tú no sentías y que ahora estás sintiendo esa paz
en tu corazón que tú dices, wow, pero qué bien hoy me siento, el Señor te está bendiciendo. Hay muchas bendiciones que Dios nos da y que no son las que nosotros, Señor, pero con esto que tú me estás bendiciendo a mí, ¿por qué no me das esto? Ay, ya empezaste a pedir mal, por eso que tú no tienes lo que quieres, dice Santiago, lo que tú necesitas. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa? Porque es que Dios a mí como que no me quiere, pero hace tiempo que te está bendiciendo. Hermano, hay que aprender a estar conforme con lo que Dios nos da y eso va a traer gozo a nuestras vidas, porque Dios constantemente a sus hijos los está bendiciendo. Constantemente. Aún en medio de las aflicciones, Dios nos está bendiciendo. Y tenemos que aprender a ver cómo es que Dios nos ha cuidado. Hoy nos dio el alimento. Hoy me permitió tener mis 2 brazos fuertes y sanos para ir a trabajar. Hoy me permitió tener un cerebro sano para pensar y razonar. Mi hermano, eso no es recompensa. Sí, pero que también eso se la da al inconverso, que a veces la tienen hasta mejores que nosotros. Sí, pero ahora, ¿cuáles son los resultados de todas esas cosas que tú crees que ellos tienen buenas? Ellos viven, por ejemplo, en una constante ambición, siempre quieren más, ¿cierto? Viven en competencia, quieren mostrar lo que tienen. Si no, vayan a las páginas de Facebook para que ustedes vean cómo a una persona le encanta mostrar sus carros, sus casas, todo lo que tiene, porque eso es lo único que a ellos les trae cierta paz. El creyente no necesita eso. Entonces, ¿quién está mejor? Y es algo que suena como un cliché, pero rico no es aquel el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso es digno de pensarlo todos los días, porque aunque suene como un cliché, es una gran realidad que, por haberse dicho tantas veces, la tiramos a la basura. Pero mi hermano, usted puede tener menos y ser más rico que los que son millonarios. Ese es el asunto. Algunos pueden tener grandes capacidades y esas capacidades las están usando para dañar a más personas y hacerle daños a otros. O posiblemente la información que usted reciba de ellos, usted la escucha y sí la pueda utilizar mucho mejor que ellos, que la conocen mejor que usted. ¿No suena extraño eso? Usted acaba de recibir una información de alguien que es un inconverso, pero a usted le sirve y la pone a funcionar mejor que lo que él está haciendo. Porque posiblemente él únicamente está hablando porque lo que quiere son muchos likes en estas redes sociales, se los gana los likes y esa es su única felicidad. Y hace cosas y quiere mostrar cosas y esa es su vida, es una angustia de vida. Quieren dar conferencias, hay que vender libros y el afán de dar conferencias para vender un libro porque de eso viven. Y usted dice, está haciendo mucho bien. Y usted solamente recibe y utiliza esto y lo hace para bien, para ayudar a otros directamente. No conocemos el corazón de nadie, claro está, pero solamente es un ejemplo de muchas cosas que pueden pasar, de que ustedes vean que lo que parecen muchas bendiciones a veces no lo son, aunque las personas parezcan tener más que ustedes. No, hay bendiciones que vienen por aflicciones. ¿Por? Aflicciones que Dios te manda a la vida, pero es para bendecirte. Siempre el ser humano piensa que las bendiciones de Dios siempre son materiales y no necesariamente, la mayoría son espirituales. La mayoría son espirituales, yo creo eso. Y el Señor dice, bueno, es que las cosas de este mundo a veces vendrán por añadidura. O sea, como que no es lo más, no se fijan en esa expresión, como que no es lo más importante, eso es un añadido. Lo importante es lo que yo pueda hacer contigo y pueda bendecir tu alma. Bendecir el alma es lo más importante. Por eso es que para mí me suena tan terrible, me choca tanto y me da tanto golpe cuando yo veo creyentes que brincan porque Dios me dio y me reveló que voy a tener esto y yo declaro que lo tendré. Yo dije, Dios, ¿qué cosas son estas? Entonces yo voy a la escritura y yo no encuentro nada de esto. Dice, ¿pero qué libro están leyendo? Y te buscan un pasaje que cuando tú lo lees, esto no es lo que está diciendo aquí, por el amor de Dios. Vivimos mal instruyendo, mal informando, dejando la escritura a un lado para dar aplicaciones que nada tienen que ver
con la santa y divina palabra de Dios. Decimos, wow, Señor, ¿cómo puede ser esto? Vamos a leer Efesios, para confirmar este párrafo, y con eso terminamos. Efesios 6, 2 y 3. Lo leo. Ajá. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está la promesa a los hijos de obedecer a su padre y a su madre, y el Señor promete, te irá bien. Mano, eso ha funcionado enormemente en el mundo cristiano y en el no cristiano. Esto es increíble. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios cumple su promesa. Sea quien sea que lo haga. Cuando yo veo, por ejemplo, personas incrédulas que dicen que yo he tratado a mi madre y que yo le hice una casa a mi madre y que ese fue mi sueño, que tenerla bien y eso es lo que yo quería hacer, salen bendecidos. Toda su vida, desde que nacieron y crecieron, fueron pensando, tengo que ayudar a mi mamá, tengo que ayudar a mi mamá. ¿Y qué hace el Señor? Dice, ¿ese es tu corazón? Ahí lo tienes, hazlo. Los bendice. Los mayores peligros que corre un joven es la adolescencia, cuando comienza a maldecir a sus padres porque ellos no saben tenerlo, porque ellos no hacen lo que ellos quieren, y Dios castiga eso. Y no lo saben. Y tú se los adviertes, y ellos, me da lo mismo. Su corazón se aleja de Dios. Y siguen tratando a sus padres de mala manera. Terminan siendo drogadictos. Terminan siendo personas peligrosas a la sociedad. Y tú te preguntas, pero ¿y qué es lo que está pasando? Dios cumple su promesa. Y eso puede pasar también con hijos tuyos, creyentes, a los que tú has instruido constantemente en la palabra de Dios y terminan siendo personas que no aman a Dios y luego más tarde se declaran ateos. Y viven con una ansiedad de vida y una rebeldía que todo el tiempo parecen que son adolescentes, no importa que tengan 40 años. Viven exactamente igual, con las mismas ansiedades, con la misma preocupación. ¿A eso le llamas bendiciones? No la tienen. No hay recompensa. No hay recompensa para la vida de esos muchachos. Y no importa que ellos logren cosas en la vida, no hay recompensa. Porque todas las personas quieren lograr algo, quieren alcanzar dinero, quieren tener una buena casa, quieren tener un buen carro. ¿Por qué? Para sentirse bien. ¿Tú te imaginas lo difícil que tú tengas todo en este mundo y aún no te sientas bien? ¿No han visto muchos millonarios pegándose un tiro? ¿No lo han visto? En las noticias en todas partes aparece eso. Tú no entiendes qué ha pasado. ¿Ustedes quieren ver una vida más triste que la de Whitney Houston? ¿Han leído eso? Y tuvo de todo. Maltratada también. Abusada, pero ella nació en una iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Esa fue su vida. O sea, Dios no miente. Es el mundo que no quiere ver a Dios. Son la gente que están ahí afuera que no quieren ver a Dios. Y que prefieren seguir. ¿Qué me dicen hoy? ¿Cuáles son las nuevas? Que los bancos se van a cerrar. Ya se están muriendo. Así vive. ¿Qué importa lo que el hombre diga? ¿Qué importa lo que los hombres digan? Dios tiene el control. Él es mi Señor. Señor, en tus manos estoy. Ayúdame a ser diligente. Ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué hago? Ellos tienen el control, el poder de todas estas cosas, pero Señor, ellos no van a caminar por encima de ti. Pongámonos en manos del Señor, seamos diligentes, hagamos lo que tenemos que hacer, pero Dios sabe lo que tenemos que hacer. Mi hermano, no estamos llamados a vivir en angustia. Pablo dice en Filipenses, y esa es la enseñanza. Acuérdense, ¿ustedes creen que no pueden gozarse en el Señor? Porque ese es el sentido de ese versículo de Filipenses. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cuánta gente no usa eso? Pero ellos piensan que vamos para adelante, que todo puedo en Cristo. Eso no es lo que dice el texto. El texto está diciendo, tú puedes gozarte en el Señor, no importa lo que pase. Aprende a contentarte cualquiera que sea la situación que venga. Y serás feliz.
Porque tu vida no depende de nada de este mundo, sino del Señor. Hoy tengo poco, pues también soy feliz. Hoy tengo mucho, qué bueno, hoy puedo ayudar a más personas, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Qué sé yo, lo que tú vas a hacer, pero tú te vas a sentir bien, venga lo que venga. ¿Sí ves cuál es la vida del creyente? Y está ahí en la Escritura, eso está ahí. Pero no, es que estamos tan encerrados en este mundo y comenzamos a pensar, como así dijimos hace un momento, a pensar en mí, y ahí está el problema. Dejemos de pensar tanto en nosotros y miremos en todo lo que nosotros le debemos al Señor, porque nunca le vamos a pagar. Nunca. Entonces, si le debemos tanto, comencemos siempre a hacer lo que Dios quiere, porque el bien al final será para nosotros. Obedecer a Dios. El beneficio no es para Dios porque Dios lo tiene todo. El beneficio es para nosotros mismos. ¿Se entiende eso? Siempre creemos que Dios es egoísta, que Dios pide mucho, que Dios no necesita nada, Dios te lo está diciendo por ti. Haz esto. Llegó el predicador. Qué bueno, mi hermano. Sí. Volviendo un poquito a lo que estaba comentando de los hijos, es que también pienso que a veces también influyen los amigos que ellos tengan. También mucho tiene que ver, algunos de ellos son del mundo, y por más de que uno los estudia, a veces los hijos se ponen rebeldes y le hacen mal caso a los amigos. Entonces eso también influye bastante, porque ahorita con todas esas redes sociales, de que todo el mundo quiere ser famoso en Facebook, en Instagram, todo eso, entonces ellos también acaparan ese tipo de cosas. De que si para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es bien difícil, fuera para un hijo que a veces no nos hacen caso y no quieren venir a la iglesia y tienen dinero, tienen posición, pero uno como que mira que ellos no son felices a pesar de increíble, ¿no? Entonces yo a veces le digo a mis hijos que el único testimonio que yo le puedo dar es que en medio de cualquier circunstancia tenemos que estar tranquilos y confiar en el Señor. Pero ellos pues lo ven de otra forma, pues ellos como no conocen de Dios tanto, pues ellos como que les da igual a veces. Pero sí decimos que si ellos nos honran a nosotros, el Señor les dará la vida. Pero eso también lo podemos aplicar en nuestros hermanos de nosotros de sangre, que también podemos ver que uno ve que tienen posiciones pero no son felices tampoco. Así es, y lo que acaba de decir es muy importante y aplica también para el creyente. Acuérdense que la luz con las tinieblas no trae muchos beneficios. Entonces, enseñar muchas veces a nuestros hijos a que tengan cuidado con los amigos, con lo que ellos tienen alrededor, es una tarea muy difícil, porque son sus amigos, se ven todos los días, ellos piensan que pueden confiar y por algo lo han hecho sus amigos. Entonces, romper una amistad que no es lo mejor lleva trabajo, eso siempre va a llevar trabajo y siempre va a tener que ser entendida por la persona misma que sabe que tiene que romper o tratar eso con cuidado y de intentar de que en vez de que él pueda ser una influencia, él ser una influencia para esa persona. Eso me dice a mí que yo sí puedo tener personas que pueden ser amigos a pesar de no ser creyente, pero yo tengo que ver cuál es el punto y la barrera que no se puede cruzar. Porque si yo no sé hacer eso, entonces lo mejor es que tú te separes. Ese es el punto. Porque finalmente el perjudicado vas a ser tú. Por lo que acabamos de leer. No vivir a la altura de lo que es la ley de Dios tiene sus recompensas y tiene también sus castigos. En esos dos párrafos lo que vimos de manera resumida, castigos y beneficios de obedecer la ley de Dios. Están ahí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias inmensas por habernos dado esta oportunidad de venir, Señor, y hablar de ti, de tu palabra. Y de ver esto de una manera práctica, para que esto, Señor, sea lo que se guarde en nuestros corazones y saber que nosotros, Padre, necesitamos recibir instrucciones para saber qué hacer en un mundo que se corrompe, en un mundo que cada día está alejándose de ti y promoviendo el pecado. Padre, ¿qué estamos haciendo tus hijos? Ayúdanos. Ayúdanos a hacer lo que tú, Señor,
quiere que nosotros hagamos. A veces los trabajos que tenemos no nos permiten ayudar a otros. Pero los momentos en que podemos hacerlo, los desperdiciamos para hablar de temas que no tienen que ser ante personas que necesitan de ti. Ayúdanos, oh Dios, a ser personas que podamos ayudar a otros a conocerte. Porque finalmente eso es a lo que hemos sido llamados. A edificar tu iglesia y a predicar tu evangelio e ir a ser discípulos. Ayúdanos, oh Dios, a poder servirte. Porque te lo pedimos, oh Señor amado, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias una vez más. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos.